Queridos amigos, que se reúne hoy el Democrático, es decir, el partido de gobierno, que no ha sido ni consultado, ni invitado, ni tenido en cuenta para la tal conversación del presidente de la República que ellos eligieron. Ni ¿Eso es lo nada. que se reúne? Sí, señor. A las 2 de la tarde está programada la reunión, la convocó el presidente Álvaro Uribe Vélez de urgencia. La reunión estaba planteada primero a las 9 de la mañana de hoy, pero debido a las dificultades para conseguir vuelos a esa hora, los congresistas le pidieron al presidente que la corriera un poco más tarde y por eso se decidió que fuera a las 2 de la tarde. El descontento no es menor al interior del partido. Las voces se han empezado a escuchar y pues de hecho una de esas voces que ayer leímos fue la de la senadora Paola Holguín, que a través de su cuenta de Twitter publicó un mensaje que les voy a leer en estos momentos. Dice ella en su cuenta de Twitter: a los gobiernos les pasa como a las mujeres, que de tanto ceder y ceder, damas dejan de ser. El diálogo no puede venir forzado por la violencia y el terrorismo, y la agenda de los ciudadanos no la pueden establecer quienes trastornan la convivencia pacífica y las leyes. Claramente en alusión a la idea del presidente Iván Duque de sentarse a negociar, o más bien a charlar, sobre lo que hay que hacer para llegar a un acuerdo nacional. Es decir, para gobernar. Sí, No, y claro, es que charlar con qué interlocutor, además. Es que es No, Petro para el que está gobernar. tratando de imponer eso. Esa ¿Cuál pregunta es el es perfectamente interlocutor? válida. Los que se van a sentar a la mesa fue los que promovieron las pedreas, los incendios, los asesinatos, el incendio del país. si es así, ¿O no tendría son? que ser con la Colombia humana. Pero es que, Ellos, perdóneme, la Colombia Humana tiene representación en el Congreso a través de Gustavo Petro. A través del Congreso pueden canalizar las propuestas que quieran. Para eso tenemos un Congreso, para eso tenemos una democracia. Vale. A Duque lo elegimos fue para gobernar y para cumplir con un Sí, plan no, de no, gobierno. no para charlar. no para negociar ni traerse el plan de gobierno del perdedor. Pero además, recuerden ustedes, desde el primer día en que Gustavo Petro perdió la presidencia, anunció que iban a la resistencia. ¿Recuerda la palabra? Resistencia en las calles. ¿Por qué no lo oímos? Para que no nos Tenemos, declaremos claro. sorprendidos a estas alturas. Pues vamos a buscar esa declaración donde Petro decía resistencia. No, tenemos, no, bueno, no, tenemos, no, no, pero no. tenemos Cuando tenemos el audio de... Cuando claro, invitó a incendiar el país. Claro No que la sí. otra. No, no, no. Claro no, que está- sí. Listo. Estamos Está- hablando de cosas distintas de mar. Sí, señor. Gustavo Petro llamó a incendiar el país el día en que perdió las elecciones. ¿Qué dijo? Ahí está, vamos. El eje fundamental de un movimiento que no se va a dormir a la casa sin dejar de movilizarse permanentemente. Y ese tiene que ser el pacto. Volver al Senado para dirigir un pueblo que debe mantenerse activo, que debe mantenerse movilizado. Miren lo que hemos logrado, que no nos lo puede disminuir la tristeza que vivimos. Sí, estábamos hablando de lo mismo. Yo no sabía que sí, estaba sí. aquí listo en la producción. Ahí Claro, estaba listo. la invitación de Petro a incendiar Bueno, el país. La muy bien. resistencia. Muy bien. Oiga. Y la movilización permanente. Movilizarse no es movilizarse, sino impedir la movilización de los demás. A propósito, recuerdo que antes de la jornada del 21, uno de los sindicalistas, tal vez el más anciano de ellos, Julio decía Roberto que Gómez. No. Él es una persona decente, está sirviendo de idiota útil, pero no. Uno decía que el primer objetivo de la movilización era paralizar las ciudades, es decir, cometer un delito. Y lo dijo tranquilamente, tranquilamente. Y ahora, sorprendido por los acontecimientos, usted lo que quería era suspender las actividades en el país sin movilizarlo. Ya le quedó claro, ¿no es cierto? Claro, Mire, no. ahí- Yo, y le mencioné a Julio Roberto Gómez porque precisamente él hizo un llamado pues a decir, mire, las protestas fueron el 21, ya de ahí en adelante no más. Pues dijo, yo desautorizo totalmente en nombre de la desautorizó, CGT la claro. convocatoria del señor Gustavo Petro respecto de la idea de Petro de mantener este tema de movilizar Por eso. a un grupo de ciudadanos. Entonces, ¿a para quién bloquear va a Bogotá. llamar el presidente Duque a conversar? ¿A Al Julio senador Roberto Petro. Gómez,
Entonces, ¿para qué conversa con Julio Roberto Gómez si lo que hay que conversar lo están conversando en el comité que está analizando los temas laborales y el salario mínimo? ¿Para qué lo vuelve a citar? Pero perdón, ¿para qué tenemos un Congreso de la República en donde le pueden hacer los debates de control político, en donde pueden conversar todas estas situaciones? ¿Para qué Congreso si nos montan en paralelo unas mesas de conversación que desconocen las funciones del Congreso de la República? Ya trataron de tumbar al ministro de Defensa, pues háganle otro debate al ministro de Defensa actual y pregúntele por qué dejó herir 300 policías impunemente. No le van a preguntar eso, pero ya está listo el debate de control político en contra del ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para que explique el exceso de fuerza del ESMAD en contra de la movilización. El exceso de fuerza. Y otro, para que explique la falta de fuerza. La falta de fuerza, porque lo que hubo fue un abandono total de las funciones de la fuerza pública. El viernes esto fue caos, doctor Fernando. Lo que se vivió en el sur, en el occidente de Bogotá, en el norte de Bogotá, no tiene parangón. No habíamos visto una cosa parecida. En medio del toque de queda, además. El desazón fue impresionante. Donde no hubiera sido por el toque de queda que funcionó muy tarde, eran las de la gente seguía en la calle. Luego vimos cómo la policía tuvo que trastearse a los ciudadanos de bien que no lograban llegar a su casa, porque además era lógico, un toque de queda a las 8 de la noche sin servicio de transporte público, la gente trataba de llegar a sus casas, los cogió el toque de queda en la calle y la policía terminó llevándolos a sus casas, a sus conjuntos residenciales. Lo cual no tiene sentido tampoco, porque las personas que están en un toque de queda deben ser conducidas a un lugar a esperar, pero es que no se ponen a transportarlas a las casas y entonces sale la gente con olletas a llevarles chocolatico y pan a los policías. No señor, la gente tiene que estar en las casas, muy amables por ofrecerles un chocolate caliente a estas horas a los policías, pero no, se entra a su casa o lo conduzco. Es que falta autoridad. Patio Bonito fue seguramente uno de los lugares más complejos el viernes, donde los bandoleros, los terroristas atacaban a la policía. Esto fue un tema que arrancó desde horas de la tarde, 4 o 5 de la tarde, ya estaba prendido Patio Bonito. Era impresionante, las imágenes eran aterradoras y sobre las 10 de la noche que llegó el Ejército Nacional, se logró mantener el orden público, se logró restablecer el orden público. ¿Y qué tal Suba el día del 21 de noviembre? No, horrible. Caos impresionante. Horrible. Suba era tierra de nadie, el caos total. Aquí, mejor dicho, la autoridad se acabó. ¿La autoridad se negocia, es la pregunta? Se negocia, claro, hay que negociarla. Entonces, a ver cuánto cuesta el negocio. Esa mesa, yo le hago una pregunta para que la conteste el doctor Carrasquilla, el ministro de Hacienda. Esa mesa que está convocando el presidente Duque, en el caso de que llegue a algún acuerdo, ¿cuánto vale? ¿Cuántos billones de pesos hay que pagarle a todos los sectores representados para que digan que se sienten tranquilos? Como se hizo en el primer caso con los estudiantes y los rectores de las universidades hace un año. ¿Cuánto se les entregó? ¿Como 3 billones de pesos? De 38 a 44 billones. Pero en el presupuesto para el año entrante. Sí, para el año entrante. Pero como resultado de esa movilización se les entregaron unos billones de pesos. Sí. Bueno, ¿cuántos fueron? ¿Y qué se hizo con esa plata? ¿Y cuánto va a valer esta conversación del doctor Duque? No decimos del presidente porque como resolvió no ser presidente sino conversador. Entonces del conversador Iván Duque, ¿cuánto le va a valer eso al ministro de Hacienda? ¿El doctor Carrasquilla tiene lista la chequera ya? Seamos claros. Nadie ha hablado del presupuesto y de cuánto se va a destinar. Pero además vea usted que obviamente vamos para allá. El tema es plata, el tema es poder, además y representación para los que llaman sectores sociales menos favorecidos. Escribía Gustavo Petro, que además no ha parado de tuitear y uno no entiende cómo, a pesar de la incitación, sigue su cuenta habilitada. Eso sí, al presidente Uribe sí lo sancionaron inmediatamente los de Twitter. Sí, a Petro no. No. A Petro no. Vea, escribía Petro, la movilización continúa hasta lograr el diálogo social y las reformas laborales y educativas en favor de la gente. Y sí, pues anda circulando y está en redes sociales la convocatoria para hoy lunes,
Y está en todas partes. Convocatoria que prevé unos plantones, que prevé unos taponamientos de vías, lo mismo de toda la semana, que no ha parado. Pero además, doctor Fernando, quiero que traigamos a la memoria las declaraciones de la alcaldesa electa de Bogotá, la señora Claudia López, quien decía hace unos días, antes del paro del 21, no hay de qué preocuparse, no se asusten. Yo no veo por qué están aterrados por la movilización del 21. Escuchen ustedes a la señora Claudia López hablando y dándole un parte de tranquilidad a los bogotanos. Un abrazo a todos. Estuve desconectado unos días descansando y ahora que me conecto nuevamente a trabajar veo mucha prevención y miedo sobre la marcha de este jueves 21 de noviembre. No hay nada que temer, no hay razón para tanto miedo y tanta prevención. Es una marcha legítima, sus convocantes todos son organizaciones serias que tienen desacuerdos y expresiones legítimas de cambio y que van a marchar y han convocado esta marcha pacíficamente. El gobierno ha dicho, como le corresponde, que tiene que respetar la marcha y dar garantías para que la gente exprese su opinión libremente y en democracia. Esa manifestación legítima no es razón de temor. Lo que Listo. No es razón de temor. No es razón de temor. Bueno, después del incendio de las estaciones de Transmilenio, después de que acabaron con el mobiliario público, que esa es otra cosa que no se ha mencionado, ¿no? En todas las esquinas volvieron pedazos el mobiliario público. Nada de eso. Ahí sí la señora Claudia López no ha dicho una sola palabra, no había nada que temer. A la gente no se le iban a meter a la casa para incendiársela o para robarle lo que tuviera, no iban a pasar las cosas que pasaron, no iban a incendiar las estaciones de Transmilenio ni los buses articulados, ni iban a ejercer violencia sobre la gente. Tranquilos, esto es pacífico, de esto no hay nada que temer. Era la única que no sabía lo que iba a pasar. Pues no hay nada que temer. Claro que sabía. Secuestraron buses, es que el viernes secuestraron un bus, sí señor. E hirieron con un bus de esos a unos trabajadores, funcionarios. ¿Qué pasó con esos trabajadores? Uno de ellos está todavía hospitalizado, los otros lograron superar los traumas ocasionados por el bus que estuvo. Bueno, y el que está hospitalizado ya recibió visita de la ministra del Interior. No, la ministra del Interior visitó a Dylan, lo mismo que Claudia López visitó a Dylan, pero nadie visita a los 300 policías gravemente heridos y que vimos. Por poco los matan en las calles, les quitaban el casco, les daban con la pistola al cinto. Sí, con la pistola al cinto. Sin poder hacer absolutamente nada. Decía mi abuelo que no hay nada más feo que un muerto armado. Entonces, si a los policías los van a dejar golpear y no pueden usar la pistola, que la dejen. Que la dejen, sí. ¿Para qué salen con pistola? ¿Para qué salen con pistola? Bien nos escribe un oyente acá y dice, ¿por qué Claudia López y todos los citantes a las marchas hablan de derechos, pero no de los deberes de los marchistas? Toda la razón. ¿Dónde está el deber? ¿Solamente tienen derechos? Bueno, y a propósito, ya que estamos hablando de estos policías, le damos la pista a la ministra del Interior y al ministro de Defensa y les contamos que los policías asesinados en Santander de Quilichao fueron Jesús Muelas Ipia, Eber Darío Canacuán y Roy Valentino Fernández. Por si quieren averiguar de sus paraderos, irlos a visitar, mostrarse solidarios con sus familias. Podíamos dar también los nombres de los heridos. Es que a Santander de Quilichao casi lo destruyen. No pasa nada. 2 voladuras de los oleoductos, no importa. Las futuras generaciones que se queden sin agua, que se queden sin selva, que se queden sin fauna, que se queden sin país, no importa. Eso no va a estar en la mesa de diálogo. Pero mire que todo es una gran mentira. Se cita a las marchas en Bogotá, como lo hicieran en Chile, en Santiago, donde hablaban de que hay que marchar porque han subido el precio del metro. En Bogotá citaron por 2 reformas, la laboral y la pensional, que no existen, incendiaron a Bogotá, incendiaron a Chile. Pero vea usted que todo tiene una razón de ser, doctor Fernando, claramente, y usted lo ha expuesto en sus columnas sobre que esto no es un tema nuevo, esto ya está inventado, pero además tenemos un audio que quisiéramos compartir con los oyentes de un alto oficial chileno que explica cómo funciona la guerra psicológica que le han hecho a las Fuerzas Armadas en su país, cómo los carabineros son presa del miedo, del sabotaje,
de los atentados en contra de los famosos marchantes que, debemos repetirlo, han dejado 300 hombres de la policía gravemente heridos y que pareciera no importarles a nadie, porque nadie se acuerda de ellos. A propósito de eso, por eso acaba usted de dar los nombres de los 3 hombres de nuestra policía que murieron en ese atentado terrorista en el Cauca. Bueno, no está listo el audio, es el audio de los oficiales. A ver, no sé si chilenos. tenemos ya los invitados, la producción, porque está demorada. Sí, señor, ya está listo el invitado, me confirmo. Bueno, pero entonces, ¿por qué no nos lo dicen? Tengamos un poquito de agilidad. Representante por el Valle del Cauca, Cristian Garcés, muy buenos días.